Hola amigas y amigos, gracias por informarse a través de Voz de la Diáspora. Estamos una vez más con la psicóloga eh, Sandra Monterrosa, quien nos acompaña hoy para hablar de por qué es tan importante que cuidemos nuestra salud mental. Psicóloga, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Héctor, muy buenos días. Gracias a Dios, todo bien y esperando que la población también de nuestro diario estén súper bien. Perfecto. Pues como decía, como anunciaba, pues vamos a hablar de este tema. Nosotros solemos cuidarnos a veces nuestra salud física, ¿no? Siempre estamos pendientes de que estemos bien físicamente, pero a veces descuidamos la parte emocional, la parte de la salud mental. Em, ¿Podría explicarnos por qué tenemos que prestar más atención? ¿Por qué cuál es la importancia de cuidar la salud emocional? Ok Héctor, bueno, primeramente la salud mental está conectada con nuestro cuerpo, porque nosotros somos mente, cuerpo y espíritu. Entonces, hay una gran conexión entre las emociones con nuestro organismo. Muchas de las personas creen que debemos de cuidar primeramente nuestra salud física, cuando tendría que ser todo lo contrario. Cuidar primero nuestra salud mental, emocional. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades físicas o las enfermedades mentales vienen a raíz de problemas emocionales o problemas mentales. Es esta la razón por la que nosotros debemos de darle mayor importancia. Hay que verlo como primordial, esencial en nuestra vida, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestra salud mental para mantener un equilibrio en todas nuestras áreas de la vida. Como decía usted, primero la salud mental, ¿no? Porque esto, pues, termina afectando físicamente. ¿Podría mencionarnos algún ejemplo de cómo si estamos mal emocionalmente repercute físicamente? ¿Algún ejemplo así específico? Ok, vamos a hablar de la emoción del enojo, porque es la que comúnmente nosotros sentimos en nuestro diario vivir. Recordemos que el tráfico es un detonante para nosotros estresarnos, enojarnos, ¿verdad? Porque hoy que yo también estoy en esto de ir en el tráfico, manejar, he podido analizar la situación con muchas personas, ¿verdad? Que hay muchos malos conductores y luego se nos atraviesan y pasan situaciones peligrosísimas. Entonces ahí vienen las emociones, ¿verdad? A surgir, como por ejemplo el enojo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros solo sentimos la emoción, no hablamos de la emoción, la reprimimos, nos guardamos ese sentir? Viene a repercutir en los problemas gastrointestinales o problemas cardiovasculares, ¿verdad? Hay muchas personas que son muy coléricas. Son coléricas, pero son personas que no hablan de sus emociones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto vemos a esta persona con la cara diferente, molesto, más de alguno pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y la persona probablemente va a decir, no pasa nada. No lo expresa, no expresa eso que anda guardando, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que se va a ir almacenando en uno de nuestros órganos, ya sea en el corazón o ya sea en nuestro estómago. Por eso vienen los problemas a veces de paro cardíacos o vienen los problemas como por ejemplo el colon, que es nuestro segundo cerebro, ¿verdad? Que es el más afectado con esta emoción. Entonces, ahí les puedo dar un ejemplo, ¿verdad? De cómo también esta emoción afecta gravemente nuestro sistema cardiovascular y intestinal, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado porque de pronto se desarrolla también la emoción, perdón, la enfermedad física por la emoción. Y si nosotros no nos cuidamos y no seguimos, ¿verdad? Las instrucciones de trabajar las emociones, esto cada vez se va a ir agravando y podemos hacer que esa enfermedad de colon irritable se convierta en un cáncer de colon. Sí, muy importante ese ejemplo que ha dado porque sí es verdad que
está muy relacionado, a veces decimos, me va a dar una úlcera de tanto que nos enfadamos, a Que nos veces lo decimos, enojamos. Ajá. sí, a veces lo decimos en broma, pero no, o sea, está muy relacionado con el hecho de las emociones, ¿no? Sí Y, es. y Y sí, dígame. perdón, Héctor, solo quería tocar algo también bien importante acerca de esta emoción del enojo. Muchas veces nosotros podemos enojarnos inclusive porque alguien nos fue desleal, nos traicionó, nos mintió, nos hirió, hizo algo muy malo con nosotros y esa emoción la guardamos por mucho tiempo y luego se convierte en un resentimiento que podría también convertirse en odio hacia otra persona. Entonces, esto lo andamos cargando por años. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos resentimos con alguien por más de un año, por más de 3 años, por más de 10 años? Y lo menciono porque yo he visto muchos casos, inclusive dentro de mi familia hay alguien, ¿verdad?, que pasó por mucho tiempo con este resentimiento. Gracias a Dios no se ha detectado lo que es un diagnóstico de cáncer, pero sí, problemas de diabetes, de la presión, problemas cardiovasculares. Entonces, pero qué pasaría con otras personas? Que otras personas sí pudieran desarrollar, ¿verdad? Un tipo de cáncer como de próstata en el caso de los hombres o un cáncer uterino en el caso de las mujeres. Entonces, el problema de guardar resentimientos y enojos por muchos años es que luego vienen los cánceres. Entonces tenemos que cuidar muchísimo nuestras emociones y si no sabemos cómo gestionarlas, pues buscar un profesional de la salud mental para que le pueda brindar técnicas eficientes para el manejo de las emociones de manera positiva. Y hablando de esto, ya que toca el tema de técnicas, ¿no? De manera general, ¿cómo podemos cuidar o empezar a cuidar de nuestra salud emocional? Ok, primero tenemos que ir empezando con el autoconocimiento. Recordemos que a través del autoconocimiento vamos conociendo nuestro sistema emocional. ¿Qué emociones siento constantemente? ¿Cuáles son las que frecuento diariamente? La tristeza, el enojo. Ok, las emociones las vamos a reconocer como parte natural del ser humano, algo que es inevitable, que necesitamos canalizar, necesitamos expresar y necesitamos gestionarlas de manera positiva. Por ejemplo, en el caso de los duelos, vienen muchas emociones a flor de piel. Aquí se encuentra la tristeza, la ansiedad, la culpa, el enojo, el miedo en un solo momento. Entonces, esto hace que el paciente se aturde muchísimo, no solo con las emociones, sino que también con el pensamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Validar, ok, soy un ser humano, estoy pasando por una pérdida, me duele, lo voy a sentir, porque no puedo guardar el dolor emocional. Vean, la importancia de sanar los duelos también es que así no nos enfermamos emocionalmente o psicológicamente. Entonces, tenemos que tratar la manera de validar todo ese sentir. Muchas de las personas lo que hacen es reprimir e invalidar las emociones. Y lo que hacen es, no, no me doy tiempo para sentirme mal. No tengo tiempo para estar mal. Tengo muchas cosas que hacer y lo que menos quiero sentir es dolor. Yo no quiero estar mal. Me voy a ocupar mejor en el trabajo. Voy a buscar que me den mucho más trabajo porque así voy a pasar distraído. O voy a llegar a la casa a hacer todo lo de la casa, lo que corresponde a las tareas y no voy a pensar en esto que me duele. Entonces ahí estamos reprimiendo emociones y dolor emocional, que es de la forma más incorrecta, de la forma menos saludable, sino que lo que hacemos es aumentar el cortisol, el estrés. Entonces ahí vamos colapsando emocionalmente y también físicamente. Entonces gestionar las emociones significa valido lo que es natural en mí.
Esto no es que yo lo voy a evitar, no se puede evitar, ¿sí? Sino que voy a tratar la manera de buscar gente de confianza con quien yo pueda hablar del problema, de cómo me siento, que me escuchen aunque no tengan mucho que decir, ¿verdad? Porque a veces lo que necesitamos es solamente hablar. Muchos de nosotros andamos cargados y necesitamos desahogarnos con alguien. Y precisamente no es que necesitemos una opinión, con mucho respeto, ¿verdad? No necesitamos una opinión, sino que solamente liberar aquello que andamos guardando durante mucho tiempo. Ahora, esta es una forma de expresar nuestras emociones. También otra forma, otra técnica que es muy buena es a través de la meditación, el famoso mindfulness, ¿verdad? Donde nosotros podríamos estar en una habitación, en un lugar a solas, claro, podría ser en un lugar cómodo como nuestra casa, no es en nuestra habitación, ¿verdad? Y luego escuchar música de relajación, prender un incienso o una velita aromática con olores cítricos, lavanda, canela, ¿verdad? Aromaterapia y tratar la manera de ir concentrándonos en qué tengo en mi mente. ¿Cuál es el pensamiento? Si es un pensamiento negativo, voy a sustituir por algo positivo y me voy a anclar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Y a tratar de hacer muchas respiraciones diafragmáticas. Y la otra que yo recomiendo, que es muy buena, y les digo que lo recomiendo, y es muy buena porque yo ya lo he practicado muchas veces, es el diario emocional. No quiere decir que en este diario vamos a escribir, me levanté a las 7 de la mañana, desayuné. No, vamos a ir directamente a escribir sobre la emoción que estamos sintiendo, esa emoción que nos incomoda, esa emoción que nos hace sentir mal, que nos dan ganas de llorar. Entonces escribo, por ejemplo, en este momento me siento muy molesto, tuve un altercado con un compañero y hubiese querido decir esto y lo otro, pero no puedo, entonces mejor lo expreso aquí y escribir lo que hubiésemos querido decirle a la otra persona, ¿verdad? Aunque sea negativo. Pero lo importante es expresarlo y tampoco vamos a agarrar problema con otra persona. Porque recordemos que muchas veces nosotros, como no sabemos gestionar, vamos y nos desquitamos con las demás personas. Entonces, este es un problema que lleva a conflictos con las relaciones en el trabajo, con la familia, con los amigos, inclusive con la pareja porque no sabemos cómo canalizar una emoción. No me voy a desquitar con esta persona, tengo que gestionarla, trabajarla, darme tiempo fuera y tratar de aislarme un ratito mientras la emoción baja gradualmente y ya cuando me sienta mejor, pues ir y hablar con las personas, ¿verdad? Esas serían algunas técnicas que yo podría regalarles en este día. Sí, hay que aclarar que, o sea, uno puede hacer cualquiera de estas técnicas, no que no hacer, o sea, la que mejor convenga, ¿no? Con la que uno se sienta más a gusto, ¿no? De estas tres técnicas que nos ha proporcionado, porque estaba pensando yo que a veces hay personas que no les cuesta más expresar que a otras, ¿no? Entonces esto de Sí. escribir es muy liberador, digamos, ¿no? De escribir Ah, esto que usted decía. Entonces puede una persona, si no quiere hablar con otra, porque por alguna razón, pues está esta de escribir las emociones y tal vez así desahogar un poco, ¿no? Pero, claro. ¿cómo nos podemos dar cuenta si ninguna de estas cosas funciona? Obviamente tenemos que recurrir a profesionales, como es su caso, ¿no? Pero, ¿cómo podemos descubrir cuál es el límite o cuándo yo necesito buscar ayuda profesional? Lo recomendable es cuando identifiquemos y qué hago con esta emoción. O sea, aquí, digamos, la población ve y dice, pero yo paso tal situación y no sé cómo manejarla. Entonces, ahí buscar la ayuda profesional. Digamos que la recomendación, lo que nosotros podríamos sugerir es que cuando no sepan qué hacer con las emociones,
cómo comportarse, entonces busquemos al profesional, porque también es importante darle a conocer a los pacientes sobre la inteligencia emocional, porque existe la inteligencia emocional, que eso es maravilloso para podernos relacionar con las demás personas, tener relaciones saludables, tener una relación saludable conmigo mismo. Y esto sería, digamos, como el punto clave. No sé qué hacer con esta emoción y siempre que trato de gestionarla, siempre agarro problema con otra persona. Entonces, claramente cuando es un adulto le va a costar más gestionarla porque venimos con valores, con cultura machistas, con malas enseñanzas. Entonces necesitamos como trabajar el desapego de esas enseñanzas, de esa cultura, eliminar los paradigmas también de que los hombres no lloran, que los hombres tienen que resolver sus problemas sin tener que andarlo contándoselo al compadre. O no, aquí todos tenemos la libertad y el derecho de poder hablar sobre nuestras emociones. Y el que dirán, hay que dejarlo por allá y en el fondo, porque las personas, algunas nunca van a estar contentos con nuestro comportamiento, o sea, bueno o malo, nunca van a estar contentos. Lo importante es que nosotros nos sintamos bien en cómo nos sentimos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con las demás personas. Pero sí es importante tratar la manera de reconocer que podemos modificar nuestra conducta de acuerdo con el manejo de las emociones. Hay quienes dicen, pero es que yo siempre he sido así, de carácter así. Claro, no digo que en el proceso no va a costar, no es difícil. Sí, 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 es difícil, sí cuesta, pero se puede lograr. Claro que se puede lograr modificar nuestro carácter y todo depende de una decisión. ¿De quién? Del que quiera cambiar, ¿sí? Y aceptar que sí, tengo un problema de ira, tengo un problema de no puedo hablar de mis emociones, no puedo hablar de mis sentimientos, me cuesta hablar de mis pensamientos. Entonces también así es como podemos buscar esa ayuda profesional y trabajar a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque estas cosas que nosotros nos guardamos por mucho tiempo son raíz de muchas enfermedades físicas, inclusive de enfermedades mentales como perdón, como la bipolaridad, la depresión, ¿verdad? Y la ansiedad. Mencionaba algo muy importante que me ha gustado mucho y es el hecho de que es esas ideas infundadas, ¿no? De que por ser hombre no puedo expresar mis sentimientos. Sin embargo, creo que por suerte se va rompiendo un poquito ya eso, ¿no? Ya Gracias a Dios. cada vez como que los hombres aceptan de que somos humanos y pues a veces estamos bien y a veces no. Ah, sí me gustaría saber también si hay alguna manera, a lo mejor, a ver, lo explico. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos la costumbre de correr por las mañanas, ¿no? Decimos que eso es muy saludable, salir a correr o a caminar o a hacer un poquito de ejercicio. ¿Hay alguna manera, digamos, aunque no nos sintamos mal, pero hay alguna manera de hacer ejercicios para, para mantener nuestra salud mental? No los tres que había mencionado, porque los tres, o no sé si yo lo he entendido mal, pero esos tres es cuando tenemos identificado un problema. Pero digamos que no nos sentimos bien y sin embargo queremos cuidar de nuestra salud mental. ¿Hay algún ejercicio, alguna manera de estar cuidando como cuidamos nuestra salud física? Claro que sí. El ejercicio físico es muy bueno para trabajar el estrés. Nos ayuda a bajar o a eliminar, mejor dicho, a eliminar la hormona del estrés, que es el cortisol, porque en nuestro diario vivir nos llenamos mucho de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces necesitamos deshacernos de ello. ¿Y cuál es una forma buenísima, verdad? Para poder eliminarla es a través del ejercicio físico. No solamente nos ayuda a ir eliminando esta hormona, sino que también nos ayuda con el estado de ánimo.
Si de pronto amanecimos con un bajo estado de ánimo, el ejercicio nos ayuda a segregar más las hormonas de la felicidad, la serotonina, la oxitocina, entonces nos hace que tengamos un mejor estado de ánimo. También nos ayuda a mantenernos en forma. Nuestro cuerpo también necesita eliminar toxinas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí es muy recomendable. Y para poder integrarlo a nuestra vida, tenemos que organizarnos, trabajar muchísimo en los hábitos saludables y dentro de los hábitos saludables tenemos el ejercicio, el comer saludable, el dormir bien, el tener buenas relaciones interpersonales, hidratarse, cuidar su salud mental, que sea lo primordial, ¿no? Este, y eso es lo que yo pudiera sugerirles, ¿verdad? De acuerdo. Pues es muy importante, la verdad, tener, como hemos dicho en otras entrevistas anteriores que hemos tenido, ¿no? De tener muy presente que la salud mental es muy importante, tanto o más que la física. Y pues queda también esto, ¿no? Que decía, si llegamos a un límite, pues no dudar en acudir a profesionales de la salud mental. Y hablando de esto, pues, ¿hay alguna manera de contactarla? Claro que sí. Pueden escribirme al número en WhatsApp que es el 7092 2595. Voy a dar el número porque en las redes sociales me cuesta un poquito estar revisando ahí las páginas, los mensajes, así que directamente me pueden escribir al WhatsApp, que ahí sí yo no tengo problema para poder ver mensajes y directamente contestarle para lo que necesiten, ¿verdad? Así que pues solamente darles esta sugerencia y como consejo del día, no esperemos a colapsar emocionalmente o físicamente para poder atendernos. Hagámoslo desde ya, tomemos conciencia. ¿Qué tanto quiero vivir? Si ustedes realmente quieren vivir por un largo tiempo, entonces empecemos a buscar una ayuda profesional porque hay muchos traumas en la infancia, en la adolescencia que nos han causado heridas y esas heridas no nos dejan vivir en paz, no nos dejan vivir en paz con otras personas. ¿Por qué? Porque existe el rencor, existe el odio, el resentimiento y esto no nos ayuda a tener una vida plena, a vivirla como realmente merecemos, vivirla bien. Cuando nosotros nos enfocamos más en otras cosas que en lo interior, más en lo externo que en lo interior, entonces estamos viviendo para tener cosas materiales y dejarlas cuando nosotros nos vayamos de este mundo. Pero si nos enfocamos un poquito más en vivir bien nuestro interior, vamos a vivir en total paz con nosotros mismos, en tranquilidad, vivir bien, trabajar en nuestra salud mental y física y vamos a gozar de una vida plena. Y cuando nos vayamos de este mundo, nos vamos a ir satisfechos de cómo vivimos. Sin duda, y un mensaje muy importante que le agradezco por este mensaje. Como siempre, nuestra intención es que las personas pues tengan una noción para que se interesen, ¿no? En la salud mental y tomen en estos consejos y los pongan, y los pongamos en práctica, ¿no? Para que podamos tener una vida más plena. Así que como siempre, psicóloga, le agradezco mucho por su tiempo, por estas recomendaciones, por hablar, como siempre decimos, ¿no? No queremos extendernos, sino que darle a las personas una pequeña noción para que se interesen más, para que busquen más información y para que también, pues en algún momento, pues busquen a profesionales de la salud mental si así lo consideran necesario. Así que agradecerle como siempre y pues sin duda que en algún otro programa podremos hablar de algún otro tema muy interesante como este, que es el cuidado de la salud mental. Ok, muchas gracias, Héctor, y estoy para servirles. Y me da mucho gusto poder estar aquí, siempre brindando un conocimiento bien importante para todos y que hagamos conciencia y trabajemos más en nosotros. Muy bien.
Pues muchas gracias y nos vemos en una próxima. Gracias igualmente, nos vemos, cuídense y que tengan un excelente día. Bendiciones.